El juicio del cielo. El silencio en los cielos era absoluto, tan denso que parecía pesar sobre las alas de millones de ángeles reunidos alrededor del trono eterno. Una luz indescriptible emanaba desde el centro de aquel lugar, iluminando cada rincón con un resplandor que no provenía de sol ni de estrellas, sino de la presencia misma de Dios. Era el día del juicio, y ante aquel tribunal celestial no había secretos ni excusas. Todo estaba al descubierto, cada pensamiento, cada intención y cada acto. Los vigilantes, aquellos que habían descendido a la tierra para corromper a la humanidad, estaban encadenados con grilletes de fuego vivo. Sus rostros, antes radiantes, ahora se mostraban oscuros, endurecidos por el orgullo y la rebeldía. Sus voces clamaban por justicia según sus propios criterios, pero ninguna súplica alcanzaba el trono, pues la santidad que emanaba del Creador era un fuego que consumía toda mentira. Sin embargo, entre esa multitud de condenados, uno brillaba con una diferencia notable. No era orgullo lo que se veía en sus ojos, sino lágrimas sinceras. Era Sariel, cuya voz no clamaba por venganza ni por liberación inmediata, sino por perdón. Su llanto atravesaba los cielos como un susurro extraño en medio del clamor de los demás. Mientras todos esperaban condena, él aguardaba misericordia. Y en ese instante, lo imposible parecía abrirse paso en la eternidad. Un ángel caído que no rogaba por poder, sino por gracia. El consejo de los vigilantes. Antes de que el primer rayo de luz iluminara el Edén, antes de que los humanos respiraran su primer aliento, existía un consejo invisible desde el borde del cielo: los vigilantes. No eran guerreros como Miguel, ni mensajeros como Gabriel. Eran guardianes silenciosos, observadores eternos, responsables de velar por la armonía de la creación y por el equilibrio de los espíritus humanos. Entre ellos, Sariel no destacaba por tamaño, voz ni armadura, pero había algo en su mirada que atraía a los demás. Una profundidad que parecía ver más allá del tiempo y del espacio. A Sariel le habían encomendado dos tareas sagradas. La primera, registrar los ciclos de la luna, asegurando que el flujo del tiempo siguiera el diseño perfecto del Creador. La segunda, observar las almas humanas, no sus cuerpos, sino la chispa eterna que residía en cada espíritu. Día tras día, desde la distancia, Sariel estudiaba a los humanos. A Adán y Eva caminando entre la vida silvestre, a los niños jugando en los arroyos, a los hombres aprendiendo a forjar herramientas. Cada estación, cada ciclo lunar quedaba cuidadosamente registrado en su mente y en su espíritu. Pero no todos los vigilantes compartían su sensibilidad. Algunos miraban a la humanidad con frialdad, otros con admiración desmedida. Las conversaciones secretas comenzaron a surgir, susurros que cuestionaban la distancia entre el cielo y la tierra. ¿Por qué no intervenir directamente para proteger a los humanos? Sariel sentía la tensión crecer, consciente del límite impuesto por el Creador. La guía podía dar vida o destruir, y aún no era su momento. La compasión de un vigilante. Entre los guardianes celestiales había uno cuyo corazón latía de manera distinta: Sariel. Mientras muchos de los vigilantes contemplaban a la humanidad con distancia y cierto desdén, él observaba con una ternura silenciosa los primeros pasos de Adán y Eva en la tierra, la fragilidad de sus hijos y la vulnerabilidad que brotaba en cada generación. Desde lo alto, Sariel veía sus temores, sus luchas por sobrevivir, el dolor de la enfermedad, el llanto de un niño que había perdido a su madre, y algo en su interior se conmovía profundamente. Él no veía solo a criaturas imperfectas condenadas a errar, sino a seres pequeños que necesitaban guía, como antorchas titilando en medio de la oscuridad. Cada lágrima humana, cada suspiro de angustia, era para Sariel como un eco que retumbaba en su propia esencia.
Su compasión lo distinguía, porque mientras sus hermanos mantenían la ley fría de la distancia, Sariel entendía algo que los demás no querían reconocer. El amor del Creador hacia esas criaturas era real, inmenso y paciente. Y si Dios mismo no los había desechado, ¿cómo podría Él, un guardián del cielo, cerrar su corazón ante ellos? Así comenzó a surgir en Sariel un dilema silencioso. Entre la obediencia rígida al mandato divino y la empatía que crecía en su interior, nació un conflicto que ningún otro vigilante parecía sentir. En esa dualidad, en ese filo de luz y sombra, Sariel descubría que su destino jamás sería igual al de los demás. En el consejo, algunos vigilantes comenzaron a inquietarse. Miraban la belleza de las hijas de los hombres y sus corazones se inclinaban hacia la tentación. Entre ellos se gestaba un deseo prohibido, un fuego que más tarde los arrastraría a la caída. Sariel lo percibía con claridad. Podía sentir el murmullo de la rebelión creciendo como una tormenta lejana. Él, sin embargo, permanecía en silencio, dividido entre la fidelidad al Altísimo y una compasión que lo empujaba a descender más cerca de la humanidad. Fue en ese instante cuando el destino comenzó a tejer la historia que lo marcaría para siempre. El juramento del Monte Hermón. El aire de la noche estaba cargado de misterio. El Monte Hermón, testigo eterno de secretos cósmicos, se alzaba imponente bajo un cielo estrellado que parecía arder con presagios. Allí, en lo alto, 200 ángeles se reunieron en silencio, sus alas brillando como fuego contenido. El líder, Semeyasa, alzó la voz con una determinación férrea que quebró la quietud. Unámonos en pacto, descendamos a la tierra y tomemos a las hijas de los hombres. Hagamos de ellas nuestras esposas y engendremos hijos que desafíen los límites del cielo. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de cada vigilante. Algunos dudaron, temiendo el juicio eterno, pero la mayoría fue consumida por un deseo incontenible. Entonces, sobre aquella cima sagrada, pronunciaron un juramento. Se ataron unos a otros con votos irrompibles, sellando con sus propias voces una rebelión que jamás podría deshacerse. Las estrellas parecieron temblar, y la tierra misma guardó memoria de aquel pacto maldito. Sariel estaba allí. Su mirada reflejaba un conflicto profundo. Él había descendido, no por ansias de corrupción, sino por compasión hacia la humanidad. Sin embargo, en ese instante fue atrapado por la corriente de la multitud, obligado a sellar con sus labios un compromiso que desgarraba su alma. El silencio posterior al juramento fue más aterrador que cualquier grito, porque en lo profundo del Monte Hermón acababa de nacer la rebelión más grande que el cielo recordaría, y la eternidad entera sería marcada por aquel acto prohibido. El juicio del trono. El cielo se estremeció como si toda la creación contuviera la respiración. Una sala inmensa, más allá de cualquier imaginación, se desplegaba ante millones de miradas. El trono del Altísimo, rodeado de fuego eterno y de un resplandor que ninguna sombra podía tocar. Allí comparecieron los ángeles caídos, arrastrados con cadenas forjadas de luz, incapaces de sostener la mirada de aquel a quien habían traicionado. Uno a uno fueron presentados. Sus nombres resonaban como ecos de gloria perdida, y sus rostros mostraban la soberbia que los había llevado a la rebelión. Algunos clamaban inocencia, otros gritaban odio, pero todos compartían un mismo destino: las profundidades de la oscuridad, la prisión sin retorno. El juicio era justo, perfecto, irreversible. En medio de aquella multitud encadenada estaba Sariel. A diferencia de los demás, no levantaba su voz para justificar su error ni para maldecir su condena. De rodillas, con lágrimas que parecían brillar como diamantes en la penumbra, Sariel confesaba su culpa sin reservas. No pedía absolución por arrogancia,
sino que entregaba su quebranto como única ofrenda. Su arrepentimiento era tan profundo que los mismos ángeles fieles, testigos de aquel acto, se estremecían en silencio. El contraste era abrumador. Mientras la mayoría destilaba orgullo y amargura, Sariel mostraba humildad y sinceridad. El universo entero contempló aquel momento, y aunque el veredicto aún no había sido pronunciado, un murmullo invisible recorría el cielo. Quizás, entre cadenas y lágrimas, había surgido una chispa de redención jamás vista en la eternidad. Y aquí quiero detenerme para preguntarte, ¿crees que el arrepentimiento verdadero puede cambiar incluso un destino ya escrito? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu opinión. Y no olvides quedarte hasta el final, porque lo que viene a continuación es aún más impactante, el desenlace que nadie en el cielo ni en la tierra esperaba. El silencio de la prisión, el castigo cayó como un manto de oscuridad. Sariel fue arrojado a un abismo profundo, un lugar donde la luz apenas alcanzaba y el tiempo parecía disolverse. Allí, las paredes no eran de piedra, sino de silencio. Un silencio tan denso que podía quebrar la mente de cualquier ser. Las cadenas que lo sujetaban no eran de hierro, sino de fuego divino, una llama que ardía sin consumir, recordándole cada instante la decisión que lo llevó hasta ese lugar. Durante siglos incontables, Sariel escuchó los lamentos de los otros ángeles caídos. Sus voces eran gritos de furia, maldiciones contra el Creador, rugidos de odio que llenaban la eternidad. Pero él permanecía en silencio. No levantaba la voz para maldecir ni buscaba culpar a nadie. En vez de ello, doblaba sus rodillas y, aún encadenado, juntaba sus manos en oración. Sus palabras eran apenas susurros, pero subían como un incienso invisible hacia lo alto. Perdóname, Señor, no por lo que hice, sino por no haber confiado en tu plan. Si aún queda un resquicio de misericordia, aquí estoy, roto, humillado, esperando en ti. Y mientras el silencio lo envolvía, algo comenzó a transformarse en su interior. Allí, en la prisión del olvido, descubrió que el verdadero castigo no era la oscuridad, sino la distancia de la presencia de Dios. Y en medio de esa ausencia, un pequeño rayo de esperanza comenzó a nacer, como una chispa que ni siquiera las cadenas eternas podían sofocar. La restauración inesperada. En lo profundo de aquella prisión eterna, donde la oscuridad parecía no tener final, Sariel continuaba elevando su voz quebrada hacia el cielo. Sus lágrimas no eran de orgullo herido, sino de verdadera rendición. Mientras los demás ángeles caídos maldecían su destino y cerraban su corazón a la compasión, Sariel seguía repitiendo en silencio: Padre, si aún hay un rayo de tu luz para mí, no me apartes de tu misericordia. Pasaron edades incontables y el eco de su clamor parecía perderse en el vacío. Pero una noche, en medio de aquel abismo, un resplandor distinto descendió sobre él. No era la luz que lo condenaba, sino una llama cálida que atravesaba cadenas y tinieblas. Sariel sintió cómo los grilletes que lo ataban comenzaban a resquebrajarse, no por fuerza propia, sino por gracia. Una voz majestuosa, imposible de confundir, llenó aquel lugar con ternura y autoridad. Sariel, tu corazón no ha sido olvidado. Tu arrepentimiento ha sido escuchado. En ese instante, las cadenas se deshicieron como polvo brillante, y su espíritu fue elevado hacia la presencia divina. Sariel no regresó como príncipe de gloria, sino como un siervo restaurado. Dios le encomendó una nueva misión: caminar entre los hombres, no para dominar ni enseñar secretos prohibidos, sino para recordarles que incluso en la caída más profunda, la gracia puede levantar lo que parecía perdido. Ese día, el cielo entero contempló algo inédito: el perdón alcanzando a un ángel caído, el retorno a la tierra. Sariel volvió a la tierra, pero esta vez no descendió con el resplandor ardiente de su gloria pasada. Su presencia era silenciosa,
casi imperceptible, como el viento que roza los árboles sin hacer ruido. Caminaba entre aldeas humildes y caminos polvorientos, observando las vidas rotas y los corazones cansados, y en cada gesto de su andar se percibía la misericordia del cielo. No revelaba secretos prohibidos ni enseñanzas que pudieran corromper, sino que actuaba con discreción, tocando suavemente la existencia de quienes cruzaban su camino. Curaba a los enfermos con susurros de oración, calmaba a los afligidos con palabras de consuelo, guiaba a los perdidos sin que ellos supieran quién lo hacía. En las plazas y caminos, su figura era la de un viajero común, sin coronas ni alas visibles, pero su mirada reflejaba la luz del Creador. Cada vida que tocaba se transformaba lentamente. Un niño recobraba la risa, una madre encontraba fuerzas para continuar, un anciano recordaba la esperanza que pensaba perdida. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Su misión era servir, amar y proteger en silencio, permitiendo que la luz divina se filtrara suavemente en cada corazón humano, como la luna refleja la luz del sol en la noche. Y en cada gesto humilde, Sariel comprendió que su verdadero poder ya no estaba en su gloria, sino en la misericordia que podía llevar al mundo. La última misión. En el lejano norte, donde la nieve cubría cada colina y el viento golpeaba con fuerza, existía un pueblo que había olvidado los caminos de Dios. La violencia y la desconfianza se habían apoderado de sus calles, y la bondad era casi un recuerdo perdido. Pero en medio de esa oscuridad había una niña de 8 años, huérfana, cuyos ojos aún guardaban la chispa de fe. Cada noche, antes de dormir, susurraba oraciones al cielo pidiendo ayuda, pidiendo guía, pidiendo que alguien escuchara su corazón. Sariel sintió esa luz débil, pero persistente, y emprendió el viaje para protegerla. Al llegar, no apareció con resplandor celestial ni con alas doradas. Tomó la forma de un viajero silencioso, alguien que podía moverse entre los aldeanos sin causar miedo. Durante días, ayudó con pequeños actos de bondad, reparó techos, llevó agua del río helado, dejó leña en cada hogar. Con cada gesto, su presencia invisible comenzó a cambiar lentamente la atmósfera del pueblo. A la niña le contó historias de amor, perdón y valor, no revelando secretos prohibidos, sino enseñándole la fuerza de la esperanza. Una noche, un incendio estalló en una de las casas, arrasando rápidamente con todo a su paso. La niña quedó atrapada entre las llamas y el humo. Sariel se movió más rápido que la vista humana, atravesando el fuego, bloqueando las llamas con su propio cuerpo hasta sacar a la niña sana y salva. Por un instante, ella vio más allá del viajero y sus ojos se abrieron con asombro. «Eres un ángel», susurró. Sariel sonrió suavemente. «No, solo alguien a quien Dios perdonó». Su luz silenciosa comenzó a transformar no solo la aldea, sino los corazones de todos los que la habitaban. El legado de misericordia, el cielo lo llamó por última vez, está cumplido. Sariel abrió los ojos y se encontró ante el trono del Creador, no con cadenas ni temor, sino con una paz que nunca antes había conocido. La luz que lo rodeaba ya no cegaba, sino que lo envolvía suavemente como un abrazo eterno. Y entonces la voz del Altísimo resonó. «Fuiste fiel en lo pequeño, guardaste no con poder, sino con amor. Tu lugar está seguro». Sariel comprendió que la redención no había llegado por méritos ni hazañas, sino por la humildad y el arrepentimiento verdadero, por haber amado más allá del orgullo y la gloria perdida. Su historia trascendió cielos y tierras. Cada niño que sanó, cada pueblo que guió en silencio, cada vida que tocó, se convirtió en un eco vivo de misericordia. Y Sariel entendió que el perdón no solo lo restauraba a él, sino que se multiplicaba en aquellos que lo recibían,
demostrando que incluso las caídas más profundas podían convertirse en caminos de luz. El ángel de la luna, del cuidado y de la guía silenciosa, quedó como un recordatorio eterno. La misericordia divina puede llegar incluso a los lugares más oscuros. Su historia no fue solo sobre él, sino sobre cada alma errante que aún puede volver. Porque si hubo esperanza para un ángel, existe esperanza para ti, para mí y para todos los que se atreven a buscar la luz después de haber caído. Gracias por haber llegado hasta el final de este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, apóyame con tu like, tu suscripción y déjame un comentario con tu reflexión. Recuerda, lo mejor siempre está por venir y juntos seguiremos descubriendo más misterios que revelan la grandeza de la eternidad.